Mae, bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos una gran entrevista, una persona que admiramos muchísimo y no solo eso, sino también admiramos muchísimo su calidad, su trabajo y por supuesto su tenacidad. Queremos saludar a don Gabriel Aguilar, él es el ministro de Justicia y Paz. Es un poco más amplio, ¿verdad? El puesto. Sí, Ministro de Justicia y Paz es como prácticamente lo conocemos, pero tiene un montón de responsabilidades, don Gabriel, encima. ministro de Justicia y Paz, que abarca el sistema penitenciario, que Ajá. es como el 90% del quehacer del ministerio. Tiene la parte de paz, que es la parte de prevención del delito, que ahí están los centros cívicos, que están las casas de justicia, que está resolución alterna de conflictos, espectáculos públicos, entre otros. Y tiene muchas adscritas, como por ejemplo la PROAF, la Oficina de Protección de Datos de los Habitantes, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Registral Administrativo. O sea, no es solamente la parte penitenciaria, sino que abarca Sí, tiene un montón de trabajo. Abarca Don Gabriel, muchísimas instituciones. primero que nada, gracias por aceptarnos un ratito acá en su oficina. Todo gusto. Un placer. Nos gustaría conocer un poquito de Gabriel Aguilar, pero de la persona. Sí. Es muy importante porque a veces los vemos y vemos que ustedes tienen que tomar decisiones, don Gabriel, y que tienen que ponerse en el ojo público muchas veces, pero ustedes, primero y antes que nada, son personas con responsabilidades, con familia, con demás. Don Gabriel, si nos cuenta un poquito de usted. Bueno, yo tengo 34 años, voy a cumplir 35 años ahora en julio, si Dios lo permite. Ya está casi a su cumpleaños. Ya estoy casi a cumpleaños, entonces estoy esperando que a ver si me va a organizar algo, ¿no? Soy, sí, sorpresa. Apuntado. Soy oriundo del Coyol de Alajuela. Ok. Entonces soy liguista, por lo tanto. Vamos bien con esta entrevista, Sí, vamos bastante bien. Si usted es de Alajuela y no es liguista, hay problemas. Hay algo torcido ahí. Me crié toda mi vida ahí en el Coyol de Alajuela, fui a la escuela pública, Pacto del Jocote. Okay. Ahí saqué la primaria, la secundaria igualmente en Alajuela, en el Colegio Público Redentorista. Y posteriormente, bueno, me entró, desde muy chiquillo las leyes me llamaban. Sí. Entonces yo me decidí, creo que como a los 12, 13 años, que quería ser abogado. ¿En serio? Exactamente. Bueno, eso ya es mucho decir porque uno a los 12, 13 años lo que está queriendo es ser futbolista. Sí, no me dio para tanto. Tenía la vocación, gracias a Dios por no me dio para tanto, pero sí, o sea, sí estaba definido que quería ser abogado, y a partir de ahí fue que seguí estudiando, estudié Derecho, y después de los 19, 20 años ya me gradué como abogado, y ahorita tengo cerca de 10 años ya de ejercer la abogacía. Sí, porque usted está muy joven, don Gabriel, usted está muy joven, y usted tiene esa vocación, pero tiene que haber un detonante, tiene que haber algo en la vida que a uno lo dice por este lado. Conocemos su familia, ahorita vamos a hablar un poquito de por lo menos su hermano, que sabemos que también está muy involucrado en este tema, pero tiene que haber algún detonante. ¿Hubo algún detonante o algo que, no sé, algo pasó que no, alguien no lo defendió, alguien defendió y le inspiró eso, o algún programa de televisión? Siempre tenemos como esa inspiración. Sí, voy a contar un poco de un asunto más íntimo de familia, porque estamos en esta parte de la conversación. Yo perdí a mi mamá muy pequeño, yo lo perdí cuando tenía 9 años de edad. Somos 3 hermanos, Esteban, que todos conocen, otro hermano menor que yo, y yo soy el del medio. En la escuela nos dejaban muchas tareas de escribir y hacer cuentos y redacciones, pues. Entonces mi mamá me ponía cuadernos y me ponía a redactar, y yo redactaba y redactaba y redactaba. Entonces ella siempre me decía, usted va a ser abogado, yo creo que usted va a ser abogado. Ese es el detonante. Qué buen detonante. Ese es el detonante. Claro. Qué bien, sí, ¿no? Me gustó eso, me gustó. Y bueno, cuando perdí a mi mamá estaba muy chiquillo, ya tenía 9 años, y yo le dije, yo le prometo, porque ya cuando estaba muy enferma, yo le prometo que yo voy a ser un excelente abogado, y que voy a trabajar muy duro, que voy a trabajar muy fuerte, a salir adelante. Y bueno, para la gloria de Dios, aquí estamos. Parte de esa prestancia que usted tiene, don Gabriel, parte de esa autoridad, parte de esa tomar decisiones, es saber que hay alguien que lo está viendo y que está, porque estoy completamente seguro que su mamá está sumamente orgullosa de usted por el trabajo que está haciendo. Yo me imagino que eso es una gran motivación, el día a día. Y no solamente ahorita, que estoy como
como jerarca del gobierno, sino desde el inicio. Desde que ella me faltó fue una motivación para salir adelante. Desde la escuela, el colegio, la universidad, en los diferentes trabajos, porque trabajé en el Poder Judicial, trabajé aquí en el Ministerio de Justicia, Sí. después en la Presidencia de la República, y la verdad es que sí, ha sido la principal motivación para... Y tienes un gran tata también. Sí, sí, Su sí. tata, yo, pues, bueno, le mando un gran saludo, ya lo conozco y es un chavalazo que, Sí. si nos puedes hablar también de tu papá, qué figura o qué partes de esa figura te ha tocado a vos personalmente. Bueno, yo era como papá, yo lo veo como un héroe, porque quedar viudo a una edad tan temprana, mi papá quedó viudo a los 40 y resto de años, y le tocó sacarnos adelante a los tres. Entonces, mientras él se iba a trabajar, nosotros nos íbamos para la escuela. A Esteban, a mi hermano mayor, el que fue fiscal en algún momento, y que después pasaron un montón de cosas, a él le tocó asumir un rol como de papá suplente Sí. mientras mi papá estaba trabajando. Y pues nada, salimos adelante. Mi papá se esforzó mucho, eh, trabajó demasiado para hacernos profesionales. Y la verdad es que es también, le digo que mi mamá es mi inspiración y obviamente mi papá Sí, también. por supuesto. De una manera diferente uno que otro, pero no dejan de ser una... Si por ende ustedes son tan grandes seres humanos, porque también conozco a su hermano menor y también Sí. es una gran persona. Toda esta experiencia lo hace usted de crecer de esta manera profesional, pero ¿en qué momento le pica esto porque obviamente ya usted nos acaba de contar que ha trabajado en lugares públicos, pero ya a nivel de política, ya a nivel de entrar en todo esto, ¿cómo es su primer contacto con don Rodrigo, que supongo que es la persona en la que confía en usted? Nos gustaría mucho saber esa parte, don Gabriel. Es muy interesante. Yo inicié en el Poder Judicial como meritorio en el año 2010, Meritorio sería, 2011. explícanos para los que no sabemos partes técnicas. Un meritorio es un estudiante de Derecho Okay. que va y toca la puerta en algún juzgado del Poder Judicial, cualquiera que sea del país, y dice, bueno, yo quiero venir a trabajar aquí para aprender, Bien. pero de gratis. Sí. La experiencia es lo que a usted le retribuye. Fui meritorio como cerca de 8 meses en el Tribunal Penal de Alajuela. Ahí después salió una oportunidad, hacía vacaciones de compañeros o incapacidades, y fui técnico de juicio durante casi 6 años. Y estuve en juicios penales de toda índole, homicidios, violaciones, robos, hasta delitos menores, conducciones temerarias, robos Usted simples. sabe toda esa parte interna de pies a cabeza, entonces. Sí, Cuando habla, entonces habla por algo. yo los contabilicé y fueron alrededor de 3.200 a 3.500 juicios penales. Y estaba muy joven, entonces tenía la capacidad de absorber mucho Estaba muy joven, dice de, 34. de todo lo que estaba pasando. Ya posteriormente, cuando me graduó como abogado, se abrió una posibilidad de ser asesor aquí en el despacho ministerial. Fui asesor durante 6 meses, hubo cambio de gobierno, entra el nuevo gobierno, la nueva ministra, a quien nombran de viceministra, era funcionaria del Poder Judicial, era jueza. Okay. Y tenía cercanía con un juez con el que yo había trabajado y que quiero mucho, aún hoy lo sigo apreciando mucho. Me recomendó, así que pude continuar. La parte mía siempre fue técnica, fue de asesoría en derecho. Nunca me involucré en la parte política y el tema era hacer recomendaciones de que esto es bueno, esto es malo, desde el punto de vista legal o no. Posteriormente conocí a Jorge Rodríguez Vives, quien soy el ministro de Cultura, porque él vino también aquí como asesor. Cuando termina el gobierno que estuvo antes de don Rodrigo Chávez, Jorge lo nombran como jefe de despacho. A él, como lo conocía, me llamó y me dijo, mira Gabriel, ya está terminando el gobierno, vos sos un funcionario de confianza, eso significa que se acaban los nombramientos cuando termina el gobierno, y quería saber si querés ser abogado de don Rodrigo Chávez. Y yo, suena muy bonito, suena muy interesante. Fui a la entrevista, me fue muy bien con el señor, y comenzamos a trabajar el propio 8 de mayo. Perdona, fui a la entrevista y me fue muy bien. ¿Con don Rodrigo? Sí. Don Gabriel lo dice así como, fui a la entrevista y todo bien. Cuando entrevisto a otras personas me dicen que la parte más fuerte fue esa, como su personalidad, qué bueno, eso me gusta mucho porque habla bastante bien de usted. Viene esa entrevista, viene todo esto, pero en medio de este camino hay cambios
sustanciales que Sí. fueron bastante fuertes. En medio de, bueno, cuando ya empecé como asesor legal de él, pasó un año. Ahí asumí la coordinación entre el equipo de abogados que tiene un presidente siempre que los rodea. Posteriormente, cuando se va esta señora que fue ministra de Comunicación, de no muy grata memoria, Sí. nombran a Jorge como ministro de Comunicación y el presidente me ofreció el puesto de jefe de despacho. Ahí fui jefe de despacho de él durante 3 años, hasta el último día de su gobierno. Yo le cuento a la gente que haber trabajado con Rodrigo Chávez a mí me cambió la forma o la química del cerebro me cambió después de haber trabajado con él. Hay un antes y un después. Entonces, ¿puedes explicar? Hay un Gabriel antes y después de haber trabajado con Rodrigo Chávez. Y yo se lo agradezco mucho. Explíquenos el por qué, porque es una de las obviamente no vamos a entrar en detalles porque jamás, pero sí como una figura, porque vos sos una persona muy preparada, pero como una figura pueden interferir o más bien atribuirle cosas a uno como para poder tener ese tipo de saltos cuánticos en la vida. Sí. Rodrigo Chávez es una persona brillante, desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista técnico, en expertise de él, que es economía. Es brillante en temas de historia, en temas de cultura. Él se puede sentar a hablar con usted de cualquier tema, de ganadería, de carnes, de cualquier tipo de industrias. Entonces es una persona que todos sabemos que trabajó muchísimos años fuera del país. Eso lo hizo a él absorber muchísimo conocimiento de cada una de las culturas. Él lo aprovechó. Él viene de una cultura corporativa muy diferente a la que tenemos aquí en Costa Rica, a la burocracia costarricense, del estamos trabajando en eso, de ya casi, de que no se ponían plazos a las cosas. Con Rodrigo Chávez eso no existe. Con Rodrigo Chávez, porque aparte de que lo admiro, también tengo que decir que es un jefe muy estricto. Sí. Y como tiene que ser un presidente de la República. Es un jefe muy estricto, es muy ejecutivo, es sumamente ejecutivo. Y todas esas cosas yo lo fui viendo, fui aprendiendo de él en las reuniones con los jerarcas. Yo sí siempre he dicho algo en conversaciones ya más íntimas y privadas. Lo bueno de Rodrigo Chávez es que él es el mismo en cámaras y el mismo en una reunión. Él no tiene dos caras. Él es la misma persona. Y bueno, a partir de haber estado durante 3 años con él, mentira que no se le va a pegar a uno. Sí, una que otra cosilla. Alguna que otra cosilla y yo le digo, no, usted es mi gran maestro, yo lo quiero mucho. Sí. Me llevé regañadas. Supongo que sí. Con justa razón. Y me imagino que le debe regañar pesadito. No, y yo no las tomaba mal, sino que aprendía de eso. Bien. ¿Por qué? Porque al ser una persona tan ejecutiva, que no viene de una burocracia costarricense, lo que le decía, sino que las cosas se llevan en orden, el tipo de documentación, cómo se tiene que llevar, el tipo de discursos que tiene que dar, los mensajes que le tienen que llegar a la gente, todo ese tipo de cosas, él nos las vino a enseñar, obviamente junto con la asesoría de doña Pilar Cisneros, que también ha sido parte fundamental del crecimiento en mis últimos años como profesional. Entonces, a su pregunta inicial, yo fui técnico siempre, desde la parte legal, pero ya cuando empecé como jefe de despacho de él, me tocó aprender un poquito del juego de cintura, me tocó aprender un poquito de negociación con jerarcas, de tratamiento con jerarcas, porque bien que mal, al ser el jefe de despacho de él, una de las personas más cercanas, no voy a decir que la más cercana, porque hay un círculo que lo rodea siempre, yo hablaba en nombre de él y eso es una responsabilidad tremenda. Es una responsabilidad tremenda, ¿por qué? Porque el capital político, primero, el tiempo de un presidente es muy importante, manejarle la agenda, y el capital político de un presidente es aún más importante. Entonces, cómo decir las cosas, cuándo presionar, cuándo ser un poquito más flojo, todas esas cosas las aprendí y eso es gracias a él. Cuando don Rodrigo Chávez se sale de estas formas tan normales que hemos tenido durante tanto tiempo, usted habiendo sido parte o viendo el Poder Judicial un poquito más interno, y cuando usted ve que don Rodrigo Chávez empieza no a atacar, sino a decir las falencias que hay, ¿cuál es su primera impresión? Y creo que tal vez aquí podemos meter un poquito el tema también de su hermano, de don Esteban Aguilar, porque
su hermano pasó por ciertas circunstancias por ser su hermano, simple y sencillamente. ¿En qué momento usted ve que esto que dice don Rodrigo con respecto al Poder Judicial, que hay cosas que hay que ajustar y que cosas, y usted de su experiencia técnica personal entiende que así es? ¿En qué momento pasa eso? Yo lo conocí por primera vez en el 2019. De hecho, él vino a hacer una visita aquí a quien estaba de ministra. Él vino como ministro de Hacienda. Y me llamó mucho la atención que saludó cubículo por cubículo. Hay un ministro, hay muchos ministros dicen que son que van caminando, no saludan a nadie, que los pies en el piso, ¿no? Él se tomó el tiempo de ir a saludarlos a todos. Ahí fue donde me llamó la atención como una primera impresión. Y después lo había escuchado en un programa en radio y yo dije, pucha, este carajo es un rockstar. La forma en la que está hablando, la forma en la que está diciendo las cosas. Recuerdo que en aquel momento era la gran discusión de si las municipalidades salían o no de la regla fiscal, que de hecho eso fue el detonante para que dichosamente, como dice él, lo despidiera Carlos Alvarado. Después de todo ese momento, ya cuando él es presidente de la República, y el tono totalmente disruptivo de él, que es lo que a mucha gente le llama la atención, es donde uno dice, mira, qué vacilón cómo los políticos de siempre, los políticos de toda la vida, nos han hablado de una forma muy técnica y una forma muy cuadrada y que esto, y la gente al final de cuentas no entendía nada, no estaba comunicando nada. Rodrigo Chávez tiene una forma muy sencilla de hablar y que le llega a la gente lo que él está diciendo. Pero además de eso, es una persona muy sincera, muy honesta, pero sobre todo muy directa. Y el hecho de ser muy directo es lo que le ha incomodado a las grandes castas añejas de siempre. Y él no tiene reparo en señalar con nombres y apellidos cuando alguien con justa razón lo está haciendo mal. Marta Costa, Patricia Solano, Carlos Díaz, Fernando Cruz. Bueno, ahí la lista la podemos hacer interminable. Entonces, esa forma de ser de él fue lo que generó esa ruptura de la política vieja, de la nueva forma de hacer política, que doña Laura tiene una personalidad muy parecida, que de hecho cuando estábamos en esas discusiones de qué es lo que va a pasar en adelante, y cuando ya vimos a doña Laura en discursos, la vimos en reuniones, siendo igual directa, frontal, exigiendo plazos, exigiendo tiempos, fue que pensamos muchos, ella debería ser la próxima presidenta. Entonces, don Rodrigo don Rodrigo y ahora doña Laura como presidente, no han engañado al público, al pueblo, al decirle las cosas que están pasando o dejando de pasar, don Gabriel. Se lo digo porque tal vez vamos a entrar ya en temitas más delicados, porque ustedes han venido tomando decisiones que no entendemos por qué antes no se tomaron. Quiere decir que la forma, el liderazgo de don Rodrigo le vino a abrir al pueblo la verdad de lo que realmente estaba pasando y no estaba pasando, porque realmente, don Gabriel, de todo esto no nos dábamos cuenta. El gran problema es que las cosas no se hacían por algo. Usted me pregunta, ¿por qué ustedes cuando son gobierno, con don Rodrigo y ahora con doña Laura, sí las hacen y sí cambian las cosas? Bueno, tiene que haber alguna razón. Y yo creo que todos intuimos que es corrupción. Sí, señor. Tocar grandes intereses económicos. Antes, Dios guarde atacar a la prensa, Dios guarde atacar a Canal 7, Dios guarde atacar a La Nación, a Cerredoy, a grandes empresarios. Entonces, cuando don Rodrigo Chávez viene y asume esa forma de dirigirse de manera fuerte, de manera vehemente, es que la gente también abre los ojos y dice, bueno, yo ya estoy cansado de la política añeja, estoy cansado de los partidos tradicionales, para no decir nombres, estoy cansado de los partidos que nos prometían, demagogía, y al final de cuentas, estos son los resultados. Él terminó su presidencia con un 75%, 75-76%. Eso es histórico. Si nos echamos para atrás y pensamos en los expresidentes, en el mismo periodo, finalizando, 12, 13, 15, 20. Usted suma a los últimos 3 y no le llegan, pero ni a 20 puntos a lo que él estaba arriba de él. Entonces, no fue suerte, no fue coincidencia,
sino que fueron resultados reales. Y la gente sabe que está bien, Sí. la gente sabe que tiene un país que está mucho mejor, que lo recibió doña Laura mucho mejor. Y como él dice, él está totalmente seguro que el gobierno de doña Laura va a ser el mejor de la historia. Yo creo que también. Yo creo que Dios también. primero. Vamos a entrar ya en temas un poquito más delicados, don Gabriel. Bueno, antes de tocar los temas ahí delicados, ¿qué se le viene a usted por la cabeza cuando a usted lo llaman y le ofrecen un puesto como el que tiene ahorita? Como hablamos al principio, tiene un montón de responsabilidades, pero de que usted está preparadísimo, pero sea lo que sea, no deja de ser una responsabilidad, no deja de ser una sorpresa, no deja... Me encantaría saber, don Gabriel, ¿qué pasó por la cabeza suya cuando le dijeron, Gabriel, venga acá, siéntese ahí un momento. ¿Qué piensa usted? Si nos cuenta ese detalle, nos gustaría muchísimo saber. Bueno, fue muy interesante. A mí la gente me preguntaba, Gabriel, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ya cuando Sí. había ganado doña Laura, ganó en febrero y hay todo un lapso hasta mayo que ella asume y que anunció el gabinete muy tarde no, lo anunció Sí. con muy poco tiempo a la toma de posesión, el 5 de mayo. Entonces la gente me preguntaba, yo lo que decía es, no, yo estoy enfocado en cerrar con don Rodrigo, tengo que cerrar el despacho presidencial como director, tengo que hacer informe, tengo que hacer el informe de gestión de él, tengo que preparar el discurso y demás. Cuando doña Laura y don Rodrigo me avisaron por separado, don Rodrigo me llamó y me dijo, mira, me enteré que doña Laura te ofreció esto. La verdad es que fue un honor, un privilegio. Sin dudarlo, no le dije, déme chance para pensarlo, no. Yo le dije que sí, que me sentía preparado, que ya había tenido una escuela lo suficientemente buena durante los últimos 4 años para saber gerenciar una institución grande, una institución compleja, como lo que le comentaba ahora, que no es solamente la parte penitenciaria, sino que es muchísimo más. Y pues aquí estoy, el día de hoy. Usted acaba de decir una palabra que yo creo que es un secreto, que es gerencia. Yo creo que esa ha sido la gran diferencia que han tenido ustedes a todo lo que hemos hecho y creo que por eso han habido resultados. Ahora a usted le toca gerenciar, yo sé que es una parte de todo, pero la parte penitenciaria, seamos honestos, es la brasa más caliente que tiene el Ministerio de Justicia y Paz. A la hora de tomar esta decisión, usted sabe que conlleva riesgos, usted sabe que conlleva muchas cosas, pasa eso por su cabeza a la hora de tener que tomar esa decisión, sentarse a hablar con su esposa, su familia, comunicarles esto. También pasa por su cabeza esa parte en la que, en el momento de tomar esta decisión. Bueno, primero hay un principio básico que es que usted no debe aceptar un puesto si usted no está preparado realmente para eso. Yo me sentía totalmente preparado y me siento totalmente preparado por la parte de experiencia, ya gerenciando todo un despacho presidencial, gerenciando un grupo de 40 y resto de jefes de despacho, de ministerio, de entidades Y autónomas. perdón que le meta el caballo, trabajando, ¿verdad? Porque han habido otras presidencias que también Sí. los jefes de despacho eran más como una presencia ahí, en su caso Sí. había mucho trabajo. Había mucho trabajo, eran giras, eran conferencias de prensa que había que prepararlas, eran discursos, agenda día a día. Y don Rodrigo como presidente saliéndose los protocolos en todo lado, entonces a usted les tocaba correr todavía muchísimo más porque él siempre fue un presidente del pueblo. Entonces eso también me consta y yo lo vi. Exactamente. No, en la parte familiar, yo siempre conté con el apoyo de mi esposa desde el momento que se lo comenté. Esto no da espacio para miedos, aquí hay que ser valiente, hay que ser fuerte. Si usted va a tomar una decisión, tómela ya totalmente convencido de que es la decisión correcta y no pensar en las repercusiones negativas, sino pensar en que la decisión que se está tomando lo que va a hacer es beneficiar al pueblo. Y desde el lado de la cartera del Ministerio de Justicia, en coordinación obviamente con don Gerald Campos, que es el ministro rector en materia de seguridad, ¿en qué se traduce? Bueno, en más seguridad para la gente, en que los niños puedan crecer en un ambiente sano, en los centros cívicos para la paz, lejos de ambientes de drogadicción, lejos de ambientes de violencia. Entonces, todas esas decisiones, a uno lo que lo hacen es analizar si realmente lo que uno está haciendo está bien o está mal, pensar con cabeza fría y decir sí, bueno, adelante, vamos por aquí. Una parte penitenciaria, bueno, hay decisiones complicadas que hay que tomar. Complicadas no tanto, sino que van a generar una reacción positiva
en la población, pero también va a generar una reacción negativa, como lo es la población penitenciaria y sus familias, y algún grupo de abogados que son ultragarantistas, yo les digo abolicionistas, que ya los tenemos identificados también. Eso es bastante bueno. Y aprovechando esto, me parece muy importante porque no es algo que se empezó a hacer ahorita, sino que desde el gobierno anterior, con el antiguo ministro que comenta usted ahorita, don Gerald, que hoy es ministro de Seguridad, se vinieron tomando decisiones que, Gabriel, se tenían que tomar. Sí. Se tenían que tomar. Y yo voy a decirle esto muy abiertamente. Yo tengo una persona, un familiar que una persona le quitó la vida, lo mató. Yo en lo personal, y voy a hablar a título personal, yo espero que la persona que le quitó la vida a mi familiar, a una persona que yo hasta el son de hoy amo, porque aunque ya no está, ahí está, yo no quiero que esté ahí pasando vacaciones. Yo, a nivel personal, con esa persona. Yo creo que todas las personas que han pasado por pérdidas, por dolores, por angustias, en la conferencia de prensa de la presidenta dijo, son personas que mataron, robaron, violaron. Esas decisiones que se vinieron tomando, ahora se vienen mancomunando las suyas, pero bien, hay decisiones que son muy fuertes. Lo de quitar las pulperías prácticamente, lo de visitas, y ahora se acaba de tomar una decisión radical, que creo que a muchas personas, y lo hablo a través de, por lo menos mis redes, vi comentarios y vi el 90% de acuerdo, como dice usted, hay personas que no, pero alguien tenía que tomar esas decisiones, don Gabriel. ¿En qué momento se siente usted y dice, eso tiene que pasar, ya se acabó esto, como usted lo dijo en su propia declaración, eso se tiene que acabar? ¿Cuándo Gabriel Aguilar toma esa decisión tan fuerte, tan firme? Es sencillo, yo mis convicciones y mis principios los tengo muy claros, y desde mi expertise en derecho también sé cuál es la línea que yo como abogado considero que es la que se debe aplicar en el derecho penal, en el derecho penitenciario. Si una persona cometió un delito, pongamos el ejemplo del homicidio, es una persona que no debe estar en la sociedad. Si una persona cometió violaciones, abusos sexuales, abusos deshonestos, no debe estar en la sociedad. Si es una persona que se ha dedicado toda su vida a robar, a estafar, no debe estar en la sociedad. Tiene que cumplir con las acciones que cometió, tiene que sufrir las consecuencias, y esa consecuencia será una prisión. Yo, con el tema de los derechos humanos, yo no me meto, y se le respetan los derechos humanos a cualquier persona. Lo que pasa es que el sistema penitenciario o el Ministerio de Justicia, hagámoslo más global, se enfocó durante muchísimos años, antes de la administración de don Gerald como jerarca, en los derechos humanos de los privados de libertad. ¿Y qué pasa con los derechos humanos de las víctimas? En el Ministerio de Justicia hay una oficina ahorita que se encargue de tan siquiera darle información a las víctimas de cómo va el cumplimiento de la pena de la persona que le cometió el daño, de cuánto le falta por descontar, si ya salió, si... Eso no existe al día de hoy, y es un proyecto que tenemos también para hacer. Se llama Ministerio de Justicia. Ojo, no dice Ministerio de Justicia para privados de libertad, no dice Ministerio de Justicia para X o Y, no dice Ministerio de Justicia en general. Justicia es justicia. Y tiene que aplicar para el pueblo. Y si yo tengo que tomar decisiones radicales como esta, las voy a tomar. Las voy a tomar porque yo estoy convencido de que son las correctas. Y aquí, estar sentado en esta silla no da espacio para miedos. Obviamente uno tiene que tomar ciertas precauciones por razones obvias, pero andar con miedo de que si hago esto me puede pasar. No, por amor de Dios. Si no, no hubiera aceptado el puesto. Y don Gabriel, alguien tenía que tener los pantalones para empezar a tomar estas decisiones a nivel país en todo lo que se ha venido tomando decisiones. Y una decisión como esta, muchas de las personas que quieren atacarla están hablando con respecto a esto de que tal vez les van a afectar su comida y demás, pero parte de lo que usted dice, y creo que también hay que rescatar mucho, es que los privados, los 20,000 privados de libertad, tienen 5 tiempos de comida dados por el Estado. Así o sea, es. No van a pasar hambre. Así es. Pero si querían filetito miñón y todo también, de parte de eso también no comen mal en la cárcel. No comen mal. No comen mal. No comen mal. Me llegó una consulta de una diputada del Frente Amplio, Vianey creo que se llama, no Vianey recuerdo, Mora, creo, no recuerdo cómo se llama.
La que se tiró en ahí, si no me equivoco. preguntándome cuál es la dieta, qué es lo que les dan, cuál es el peso de la comida, bueno, haciéndome un montón de preguntas. Entonces yo me pregunto si la misma consulta se la hizo, por ejemplo, a Sensinay, Sí. se la hizo al Ministerio de Educación, con los comedores estudiantiles. Wow. Si esta misma diputada le mandó esa misma consulta que me mandó a mí, se la mandó a ellos, preocupada por la alimentación y la dieta de estos muchachitos, de estos chiquitos, que son de familias vulnerables y que a los papás les cuesta muchísimo salir a ganarse los arrocitos y los frijoles todos los días. Bueno, vamos a ver si lo hizo o no lo hizo. Yo le contestaré en el plazo de ley que tengo para hacerlo, pero sí me llama muchísimo la atención. ¿Por qué 5 tiempos de comida a los privados de libertad? Bueno, Costa Rica está suscrita a un acuerdo internacional de derechos humanos que se llama Reglas de Trato Mínimo a los Privados de Libertad. Cuando hay convenios internacionales que se tratan de derechos humanos, tienen un rango superior a la Constitución política. Entonces yo de buenas a primeras no puedo decir que a partir de mañana se le va a dar un bollo de pan y agua por el resto del día. ¿Por qué? Porque me caen los organismos internacionales y todo el tema. Sí. Eso no quiere decir que pueda tomar decisiones radicales, como esta que usted mencionó, para restringir tiempos de visitas, para restringir el tema de visitas conyugales, para que eso no sea una barbaridad, para restringir también el tema de las encomiendas, que fue lo que hicimos, y así muchísimas otras cosas más que van a seguir ocurriendo. Esto no se va a detener. Si ya comenzamos, tenemos que parar, tenemos que terminarlo y hacer las cosas como la gente lo está esperando. Porque la gente tiene total razón de estar molesta. La gente tiene total razón de decir por qué estos señores, estos tipos que cometieron un daño a la sociedad, están tranquilos en una celda, ociosos, sin hacer nada, muchos sin trabajar, algunos sí trabajan, recibiendo comida, recibiendo atención médica, recibiendo educación, cuando las víctimas están afuera sin el soporte del Estado. Entonces tienen toda la razón de enojarse. En una publicación que vi en TikTok, que vi un video mío, vi un comentario que me llegó y era un padre de familia que me puso: muchas gracias, don Gabriel, y gracias de parte de mi hijo. Mi hijo falleció a los 19 años, era estudiante de la Universidad de Costa Rica, tenía muchas ganas de vivir, pero tuvo la mala suerte de toparse con un asesino. Entonces, este tipo de cosas son las que a uno lo mueven y lo hacen forjarse una forma de pensar para ejecutar acciones que son las que yo considero que son correctas y que tengo el respaldo de la señora Presidenta para ir adelante. Y don Gabriel, ya que estamos tocando ese tema y obviamente sabemos que hay cosas que se pueden porque se saben que se va a hacer y no, pero hay muchas preguntas que se hacen los costarricenses con respecto a este tema. ¿Por qué no usan uniforme los privados de libertad? ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué no son más útiles para la sociedad? ¿Por qué no se preparan ellos sus cosas? Si hay alguna forma en la que ellos pueden ir saliendo de esto, estudiar, prepararse, pero yo creo que la más importante de todas, ¿por qué no ponerlos a trabajar y por qué no uniformarlos y acabar con este problema de una vez? El tema del uniforme es un proyecto que tenemos ya muy seriamente pensado y ya tenemos una línea de trabajo para lograrlo. Hay un sistema que don Gerald definió que se llama alta contención, que alta contención contiene las cabecillas de las redes criminales más peligrosas del país y dentro de alta contención está también el módulo de máxima seguridad. En ese reglamento que don Gerald emitió, dejó abierta la posibilidad de que estas personas se uniformaran. Así que vamos a comenzar gradualmente. En la visita a El Salvador, también conversando con mi homólogo, con el ministro Villatoro, yo le hice la solicitud de apoyo, ya que El Salvador es un referente a nivel latinoamericano, a nivel mundial en materia de tratamiento de delincuentes, y que ellos tienen una capacidad de ponerlos a trabajar impresionante, que nos enseñaran y que también nos apoyaran con uniformes. Entonces es una petición que hicimos, vamos a madurarla poquito a poco con el tiempo, y la idea mía es que al final de la administración todos los privados de libertad tengan un uniforme, y con eso nos evitamos muchísimos problemas, muchísimas cargas para la policía penitenciaria, esta gran acumulación de ropa, esta gran acumulación de zapatos y demás. Ahora, la pregunta del por qué muchos no trabajan y están ociosos.
En el sistema penitenciario a lo largo de los años han habido actividades productivas. Unos hacían pupitres, unos sembraban hortalizas, otros tenían una granja, otros iban y pintaban, las mujeres hacían pan, hacen pan todavía en el Centro Penal Juvenil Surquí, de menores de edad. Pero para la cantidad de población que tenemos hoy, que son 20.000 personas, este tipo de actividades no alcanzan para emplearlos a todos. Tenemos una fuerza laboral de 17.000 personas, hablando de los que están sentenciados. ¿Por qué no ir más allá? ¿Por qué siempre en toda administración decían, los vamos a poner a trabajar? El gobierno del PAC sacó mediante un crédito con el BID, unos módulos que les llamaban unidades productivas. Entonces aquello se escuchaba lindísimo, que era que iban a poner industrias y que los iban a poner a hacer esto y lo otro. Bueno, las tales unidades productivas se pasaron a llamar unidades de atención integral, que eran cárceles con una infraestructura muy abierta, muy light, por decirlo de alguna manera, y que al día de hoy están completamente saturadas y con miembros de bandas criminales. Entonces, las tales unidades productivas no sirvieron para nada. Hicieron otro proyecto de construir oportunidades o no sé qué, no pasó absolutamente nada. Aparte de la cárcel de cartón que se tiraron. No pasó nada. En El Salvador, cuando fui a visitar, en El Salvador pasan dos cosas. El CECOT es lo más interesante para la gente, porque entrar ahí de verdad que es impactante. Pero más allá de lo impactante que fue ir a visitar el CECOT, fue ir a uno de los centros penales donde se aplica la modalidad o la estrategia de cero ocio. Desde hace 4 años el presidente Bukele lo ordenó, que fue emplear a estos muchachos. Ellos gradualmente fueron identificando perfiles de personas que ya estaban próximos a cumplir la pena, que no fueran violentos, que no pertenecieran a bandas criminales, que no hubieran cometido asesinato, violaciones y demás. Y fueron encontrando también qué tipo de expertise tenían ellos para ponerlos a trabajar, que unos eran carpinteros, que otros sabían de cocina, que otros sabían de ganadería y demás. ¿Cuál es el modelo que ellos aplicaron y el que nosotros queremos replicar? Vea qué interesante. Ponen gran cantidad de privados de libertad en una nave, en un galerón, por decirlo así, gigante, enorme, donde hay 1.500 privados de libertad con máquinas de coser haciendo uniformes. ¿Y haciendo uniformes para quiénes? Para ellos mismos, para los policías, para las escuelas, para los hospitales, para las instituciones que usted... la hecha por los mismos. Exactamente. Y le preguntaba yo entonces al director del centro penal, ¿y esto qué? ¿Ustedes qué, se lo venden? No, es sencillo. Las instituciones compran la materia prima y nosotros le damos la mano de obra de manera gratuita. Y el incentivo del privado de libertad allá es que por cada día que trabaje se gana 2 en libertad. Aquí es al revés, aquí es que por cada 2 días que trabaje se gana 1. Y ese será el mismo incentivo en esto que vamos a replicar en Costa Rica. ¿Qué representa para el Estado el que una institución no tenga que salir a una licitación enorme para comprar cantidades gigantes de uniformes o cantidades gigantes de mantenimiento de sus edificios, o que el CONAVI no tenga que sacar una licitación enorme para ornato, para cortar zacate, o que MINAE para limpieza de ríos y parques nacionales? Bueno, nos dan la materia prima a nosotros y nosotros le ponemos la mano de obra de los privados de libertad. Eso sí, mediante un convenio, que no medie una relación laboral, de que no es trabajo forzado por los mismos convenios internacionales, que no los podemos obligar, sino que es trabajo voluntario. Y el incentivo de ellos es que por cada 2 días que trabajen se van a ganar un día en libertad. El incentivo para el Estado es que se va a ahorrar muchísimo dinero, porque no va a tener que salir a estas grandes licitaciones, sino que va a aprovechar a esta gran cantidad de privados de libertad que están ociosos y que es mano de obra que se puede aprovechar. Y con eso pueden resarcir el daño a la sociedad que hicieron. Don Gabriel, yo creo que más que poner mano dura, la decisión de ustedes es poner orden. Pero a veces, como usted le dijo con don Rodrigo, a veces hay que pegar unas regañaditas y jalar el mecate y jalar esto. ¿Qué mensaje enviarle a esa minoría de gente que ve esto como un ataque y como que ve que están atacando a sus familias pero enviarles el mensaje directo de que es la única manera de poner en orden la casa, hombre? La única. Es orden y disciplina. Punto. Eso es lo único. Ellos cometieron un delito, ellos tienen que pagar por ese delito, para eso existen los tribunales de justicia.
A ellos no se les van a vulnerar los derechos fundamentales, para nada. Ellos van a tener acceso a alimentación, a buena alimentación, van a tener acceso a salud, van a tener acceso a atención profesional. Así que van a estar en un centro penal a lo largo del país, sea el que sea que estén, pero sepan que van a cumplir su pena como debe ser, sin alcahueterías, sin que se sientan que están en un hotel todo el día acostados en una cama sin hacer absolutamente nada, sino que vamos a poner orden, vamos a poner disciplina por medio de medidas mucho más estrictas que las que en el pasado nunca se tomaron, y también buscando que ellos dejen de estar maquinando, pensando cosas para cuando salgan volver a lo mismo, sino que sean productivos y aprendan un oficio. Ese es el mensaje. Aquí nadie les está restringiendo o afectando o eliminando los derechos a ellos. Don Gabriel, yo conversaba con una amistad y me decía, qué bueno que la cárcel se ponga complicada, porque hay gente que ya casi llega a diciembre y no tiene que hacer y andan buscando que los metan preso para tener donde está. La idea de estar en una cárcel es que vos pagues tu pena. ¿Cómo va el caco? ¿Cómo va ese proceso? Sabemos que este proyecto, como usted ahorita lo decía, se han inspirado muchísimo en el modelo Bukele. Vemos que hay ahorita un candidato, de hecho, en Colombia que está proponiendo hacer 10 megacárceles, y vemos que Latinoamérica se ha ido abrazando como a esta forma de trabajar en la que ejecutar es más importante que prometer. ¿Qué mensaje darle también a esa gente que está en la calle y que todavía anda haciendo cosillas ahí? Decirle, mejor pórtese bien, mejor no se jale torta, para que porque se las vamos a poner complicadas allá adentro, ya no va a ser tan bonito como antes. Donny, yo lo dije en la primera conferencia después de Fuerza Élite, con el presidente. Si ya ustedes estuvieron en un centro penal anteriormente, sepan que si vuelven a delinquir y si los vuelven a condenar, que esperemos que el Poder Judicial haga lo propio también, porque esa es otra pata del banco, si los vuelven a condenar, la cárcel no va a ser para nada igual a lo que estuvieron anteriormente, porque no va a ser un hotel, porque no va a ser un resort de playa, porque va a haber orden y disciplina, y ya lo vieron con estas medidas que tomamos esta semana. El CACO va avanzando muy bien, ya va como por un 42% de avance. El primer módulo nos lo van a entregar alrededor de julio, y la finalización completa de los 5 módulos va a estar para finales de septiembre. Es una cárcel para un espacio de 5.100 a 5.500 privados de libertad. Es un modelo muy similar al del CECOT en El Salvador. La forma en la que están estructuradas cada módulo, las rejas, las mismas camas donde van a estar. Es una cárcel de máxima seguridad. Es una cárcel que, si máxima seguridad actual es de mucha contención física, bueno, pues crean que el CACO lo será aún más. Entonces, ¿cuál es el mensaje directo? Piénselo 2 veces antes de seguir haciéndole un daño a la sociedad, antes de seguir actuando mal, antes de seguir haciendo sufrir a familias de personas fallecidas, antes de seguir robándole a la gente. ¿Por qué? Porque viene el CACO y no vamos a tener ninguna contemplación con los delincuentes. Don Gabriel, quiero agradecerle este tiempo que nos dio. Tenemos muchísimos más temas de los que podemos hablar con usted, porque usted, bueno, es una gran mente, pero queremos agradecerle esto, de verdad agradecerle el trabajo que ha hecho, porque parece como que usted tuviera un año en este puesto y tiene un mes. Un mes. Un mes, prácticamente, y le falta un poquito. 5 días, 5 meses. Sí, y yo creo que parte de lo que usted dijo que fue de aquella inspiración, y creo que a nosotros nos ha movido mucho, es que el país se está gerenciando, están poniendo a las mejores personas en los mejores lugares, y sin duda alguna creo que usted es una de las mejores fichas que se ha encontrado para este gobierno. Yo, a través de todos los costarricenses que lo estamos viendo, yo quiero agradecerle a usted y a todo el equipo, a su equipo de trabajo, que sabemos que es gente muy comprometida por ese trabajo que se está haciendo. No sé si a corto plazo existirá alguna propuesta más por parte del Ministerio de Justicia con esta parte penitenciaria, o va a haber un momento en este lapso en el que se van a recibir las consultas, las quejas y demás, y después de eso vendrá alguna noticia más. No, nos vamos a mantener activos todas las semanas con diferentes medidas. Vamos a estar analizando qué es lo que nos encontramos ahorita en el ministerio y qué es lo que podemos cambiar. ¿Para qué? Para seguir en la misma línea de orden y disciplina.
Y para complementar lo que usted decía, doña Laura hizo un equipo de lujo, hizo un gabinete de lujo, Sí. reclutó a las mejores personas, reclutó mentes brillantes en todos los campos, así que el país puede esperar cosas buenísimas de ahora en adelante. Para complementar todo el gran trabajo que hizo don Rodrigo, doña Laura es una mujer brillante, es una mujer espectacular, una mujer con una firmeza, con una entereza, con una probidad digna de admirar. Así que pueden estar muy satisfechos de la Presidenta de la República que tienen, pero además de todo el equipo que la acuerpa a ella y el equipo que está detrás del gabinete también. Don Gabriel, aquí todos dicen, mae, 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 este es uno de los más serios que he tenido, pero qué rico hablar con don Gabriel. Dígale a la gente un saludito, dígale mae, 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 de parte de don Gabriel Aguilar. Mae, 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 Ay, qué honor Dios tener a mío, Donny aquí. yo creí que lo iba a Ah, lograr, don Gabriel. bienvenido cuando quiera, por Gracias, favor. por favor siga trabajando así, don Gabriel. Sí, señor. Costa Rica necesita gente con pantalones, con enaguas, gente que tome decisiones, gente que no se arrugue, gente que agarre la batuta y que hagan lo que no se había hecho. Yo siempre voy a decir esto, don Gabriel, porque no se hacía antes lo que ustedes están haciendo. Si no se hacía antes era porque no les daba la gana. Punto. Así Así es. que gracias por su trabajo y por esa entrega, porque si por la víspera se saca el día, van a venir muy buenas noticias. A todos ustedes, muchísimas gracias por Vamos para habernos adelante. acompañado. Don Gabriel Aguilar, un gracias, salúdeme a su familia, a su papá, a sus hermanos. Claro Y a que sí. ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta gran entrevista. Como siempre, apunta.